tardes a todos. En el episodio de hoy hablaremos sobre un filósofo importantísimo para la filosofía moderna, quien inauguró un escepticismo exagerado, es decir, que exageró el escepticismo que ya venía implementando John Locke. Es ni más ni menos que David Hume. David Hume es un filósofo escocés que escribió el Tratado de la Naturaleza Humana entre 1734 y 1737. Un tratado famosísimo, digo famosísimo porque Hume había escrito este libro, lo había publicado anónimamente, esperando que tenga mucho mérito, pero como no obtuvo el mérito que esperaba, lo volvió a publicar con su nombre y entonces ahí obtuvo el éxito que esperaba. Bueno, ¿qué es lo que buscó David Hume en este tratado de la naturaleza humana? Él buscaba, su principal objetivo era crear un nuevo sistema para las ciencias. ¿Por qué? Porque él observaba que las ciencias estaban todas medias flojas de papeles, es decir, cualquier hombre percibía el poco fundamento que tenían estas ciencias, incluso sistemas que habían obtenido el mayor crédito y que habían pretendido poseer el más alto grado de argumentación exacta y profunda. Hume notaba que habían habido principios asumidos confiadamente y esto había tenido consecuencias defectuosamente deducidas de esos principios y había una gran falta de coherencia en las partes y evidencia en el todo. Esto, decía Hume, es lo que se encuentra por doquier en los sistemas de los filósofos más eminentes. Esto es también lo que había parecido, lo que había arrastrado al escrito de la filosofía misma. Y si prestamos atención, decía Hume, ni el más trivial problema escapa a nuestra polémica, y en la mayoría de las cuestiones de importancia somos incapaces de decidir con certeza. Se multiplicaban las disputas como si todo fuera incierto, y estas disputas se sostenían con el mayor ardor como si todo fuera cierto. Y en medio de todo este bullicio no era la razón la que se llevaba el premio, sino la elocuencia. Es evidente, decía nuestro filósofo, que todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con la naturaleza humana. He aquí el indicio de la filosofía de Hume, la naturaleza humana. Aunque algunas ciencias parecían desenvolverse a gran distancia de esta, regresan finalmente a ella por una u otra vía. Incluso las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependían de algún modo de la ciencia del hombre, pues están bajo la comprensión de ella. Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en la ciencia si conociéramos la extensión y fuerzas del entendimiento humano y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos. Entonces, a Hume le va a importar de dónde surgen esas ideas, cómo funciona la naturaleza humana, cuáles son las fuerzas de nuestro entendimiento, qué límite tiene nuestro entendimiento. Él observa que en las cuatro ciencias, la lógica, la moral, la crítica a las artes y letras y la política, está comprendida por casi todo lo que de alguna forma nos interesa saber, conocer. Y estas, a su vez, pueden tender al progreso y refinamiento de la mente humana. Entonces, observa Hume, que una vez dueños nosotros de la naturaleza humana misma, podemos esperar una fácil victoria en estas partes. Es decir, si sabemos cómo funciona nuestra mente, si descubrimos cuáles son la naturaleza de nuestras ideas, vamos a poder progresar, pero hasta el más allá, hasta no sabemos dónde, en la lógica, la moral, en la crítica, en las artes, las letras, la literatura, la política, ¿no es cierto? Es decir, no hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida bajo la ciencia del hombre. Por esto es tan importante saber cómo funciona nuestra naturaleza humana, nuestra mente. Entonces, al explicar los principios de la naturaleza humana, podremos, podremos tener un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un fundamento nuevo. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación realmente sólida de todas las demás ciencias, la única fundamentación sólida, va a decir Hume, de esta ciencia deberá estar en la experiencia y en la observación. La esencia de la mente es desconocida para nosotros, imposible que nos formemos noción alguna de sus capacidades y cualidades, sino ¿cómo va a decir? Mediante experimentos cuidadosos y exactos, así como por la observación de los efectos particulares que resulten de distintas circunstancias y situaciones. No podemos ir más allá de la experiencia,
Por ello es empirista y escéptico Hume. Toda hipótesis que pretenda descubrir, va a decir, las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse como presuntuosa y quimérica. La imposibilidad de explicar los últimos principios es un defecto de la ciencia del hombre, sí, está bien, va, lo va a admitir Hume, que es un defecto del hombre, que no podemos saber los últimos principios de esta. Sin embargo, es común esto a todas las ciencias, es común que no se puedan explicar los últimos principios, no solamente de la ciencia humana. También va a observar Hume que la filosofía moral tiene una desventaja muy peculiar. Al hacer sus experimentos no lo podemos realizar con mucha sobremeditación, ya que dificultaría de tal forma la operación de mis principios naturales, que sería imposible entonces inferir alguna conclusión correcta de ese fenómeno. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo opera nuestra mente mediante una situación de alerta, por ejemplo, hacemos un experimento de un choque, bueno, si nosotros planificamos ese experimento, un choque hecho a propósito, entonces este experimento sería demasiado artificioso y no podríamos ver claramente cómo funciona nuestra naturaleza humana de forma natural, ¿no es cierto? O sea, bueno, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que decía Hume? Que para estos experimentos para experimentar sobre nuestra propia naturaleza, debemos partir de una observación cuidadosa de la vida humana, tomándolos tal como aparecen en el curso normal de la vida diaria y según el trato mutuo de los hombres en sociedad, en sus ocupaciones y placeres. O sea, tenemos que observar a las personas cómo se manejan en su vida cotidiana y cómo nos manejamos nosotros mismos también, ¿no es cierto? Nuestra vida cotidiana para saber cómo funcionamos con total naturalidad y no de forma artificiosa. Y por eso la filosofía moral es sumamente más complicada que la filosofía natural. Pero, sin embargo, cuando se realicen juiciosamente experimentos de esta clase, va a decir Hume, podremos explicar y esperar una ciencia que será superior a cualquier otra. Se entiende entonces por qué Hume es tan escéptico, tan empirista, porque él se despoja totalmente del componente racionalista cartesiano y de los residuos provenientes de la tradición metafísica y el cristianismo también, vacía la filosofía de sus contenidos específicos y da por vencida a la razón, por así entendía en ese entonces, la cual entonces la razón debe quedar esclava a las pasiones. Esto nos muestra que su escepticismo exagerado es el medio para instaurar su pensamiento empirista. En efecto, pretendía Hume rescatar la primigenia fuerza de la naturaleza que está por encima de la razón, de lo cual se desprende que el hombre filósofo debe ser ante el hombre naturaleza, nos decía Hume. Sé filósofo, pero más allá de la filosofía, sé siempre hombre, afirmaba. Esta cita está extraída de la investigación de la naturaleza humana. Significa que su intención es la observación del hombre en su modo de pensar y actuar cotidianos y naturales, de lo cual ciertamente la filosofía se había desprendido. Por este motivo, varios comentaristas califican su filosofía como naturalista. Bien, entonces, a partir de su empirismo, para Hume el conocimiento es adquirido por la única alternativa posible, que esta es la experiencia. Desde ella son las percepciones contenido de la mente. La percepción va a ser su tema clave para su filosofía, tanto para su empirismo como para su escepticismo.